Seguimos hablando con César Ferreira y ahora queremos enfocarnos, César, a este otro trabajo, el que tiene que ver con la investigación literaria, con descubrir escritores y comentar sobre los mismos. ¿Cuándo empieza esta inquietud y cuál es el primer libro publicado? Empezó, claro, siendo estudiante graduado, ¿no? Tuve la suerte de tener a una serie de escritores, por supuesto de profesores, pero de escritores latinoamericanos que venían a la universidad como profesores visitantes. Entonces, tuve la enorme suerte de ser alumno de Gonzalo Rojas, del poeta chileno, de Enrique Lin, también un gran poeta chileno, de Alfredo Bryce Echenique, el novelista peruano. A quien tuvimos la suerte de entrevistar en la biblioteca de su casa en Lima. Bueno, sí. Qué bueno. Y después mi tesis doctoral fue sobre la obra de Bryce, ¿no? Cuando terminé la universidad, pues empecé a trabajar de profesor y mi primer libro fue un compendio de artículos sobre la obra de Bryce, que en ese momento todavía era un escritor conocido. Pero menos que lo que es ahora, ¿no? Exactamente, ¿no? Y después me dediqué a escribir sobre escritores peruanos poco conocidos en el mundo académico norteamericano. De alguna forma tratando de descubrir a estos autores para el mundo norteamericano. Exacto, porque el mundo académico norteamericano es un gran foro de diálogo. Hay muchos escritores que destacan y tienen visibilidad por muchos motivos. Uno de ellos naturalmente es Vargas Llosa, por ejemplo, pero en el Perú, en el caso de mi país, hay una serie de escritores que merecen más atención crítica fuera del país. Y afortunadamente Estados Unidos tiene las posibilidades, los mecanismos, las bibliotecas para que esa difusión ocurra, ¿no? Y entonces pude publicar libros sobre Julio Ramón Ribeiro. Y también conseguir alguien que esté interesado en traducir a estos autores. Así es, ese es el siguiente paso, claro, ¿no? Tratar de divulgar nuestra literatura en inglés. Eso es más difícil, naturalmente, pero poco a poco ocurre, ¿no? Es necesario que nuestra literatura, que es muy rica, me refiero ahora sí a la literatura latinoamericana, tenga una difusión mayor. Y es muy azaroso a veces quién es traducido y quién no es traducido, pero el hecho es que hay que seguir intentándolo, ¿no? ¿Qué pasa con la literatura ecuatoriana? Yo sé, César, pues que cada uno un poco va hacia lo suyo, lo tuyo es Perú, es dar a conocer, pero ¿cuánto se conoce de escritores ecuatorianos en lugares como la Universidad de Wisconsin? ¿Hay un interés? ¿Hay profesores, hay literatos, escritores que van a visitar la universidad? Sí, es decir, en Estados Unidos existe la Asociación Internacional de Ecuatorianistas y organizan coloquios, algunos que se han realizado aquí también. Los ecuatorianistas vienen aquí a hablar sobre literatura ecuatoriana. Creo que se alterna la sede, sí. La sede. A veces es en Estados Unidos, a veces es en el Ecuador. Pero también es verdad que si bien se estudia toda la América Latina, hay países que gozan de más atención. Nosotros no fuimos parte del boom, por ejemplo, y eso pesa a la hora de considerar la literatura de un país. Eso no quiere decir, sin embargo, que la literatura ecuatoriana no tenga calidad, la tiene, ¿no? Pero debido a una serie de razones, los libros ecuatorianos circulan con dificultad, como también los peruanos, y entonces eso hace que hasta que haya un académico que se interese definitivamente en el Ecuador solamente, y los hay, existen, la literatura todavía tenga poca divulgación. Ese es un trabajo pendiente, creo. Y que hay que hacerlo como país. Desde luego que sí. Porque a veces las iniciativas individuales son muy solitarias. Así es. Sí. Pero ¿La recomendación sería cuál? La recomendación es que los libros ecuatorianos viajen por las vías disponibles, ¿no? Es decir, a través de académicos, a través de las ferias del libro que se celebran en Estados Unidos,
Y ahora, por supuesto, hay muchas que se ocupan del español en concreto. Y lo digital también, porque ahora tenemos esa gran ayuda que es el Internet. Así es. La tecnología va a ser aquí fundamental, ¿no es cierto? Porque esos libros que viajan con dificultad por correo, digamos, tiene la gran facilidad. Ahora, claro. Pero hay que ser optimista y hay que trabajar mucho. Y persistentemente. Estoy seguro, Rosalía, que tú, con la energía y la iniciativa que tienes, también vas a formar parte de eso, porque es necesario hacerlo. Tenemos siempre que mostrar las bondades de nuestros artistas, de nuestros escritores, de nuestra cultura en general. Y repito, una vez que eso entra a ser discutido en un salón de clase, tiene después repercusiones. Por eso el asunto de los intercambios de estudiantes. Es tan importante y tan valioso. Ahí empieza el asunto. Ahora, tú tienes también otros intereses como miembro del comité editorial de la revista World Literature Today, sí, y también de otras publicaciones, ¿verdad? Sí. Es decir, hace muchos años trabajé en la Universidad de Oklahoma, ahí descubrí esta revista que se llama World Literature Today. Esa revista ya ha cumplido 90 años en los Estados Unidos. Y mientras fui profesor en la Universidad de Oklahoma tuve ocasión de conocer a 5 premios Nobel, porque venían invitados por esta revista que goza de un gran prestigio, y yo podía atenderlos, conversar con ellos. Para darte una lista muy breve de nombres, conocí a don Álvaro Mutis, por ejemplo, el gran escritor colombiano, a Kenzaburo Oe del Japón, a J.M. Coetzee de Sudáfrica, a Orhan Pamuk. Esa es una revista, por ejemplo, que cumple una labor enorme, importantísima en la difusión no solo de la literatura latinoamericana, sino de toda la literatura del mundo. Claro. Pero en su debido momento pasaron por la universidad, gracias a la revista, García Márquez, Vargas Llosa, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Gabriel Infante, grandes nombres, etcétera, claro, etcétera. O sea, nombres fundamentales de nuestras letras, ¿no? ¿Cómo ves el momento actual del libro, la salud del libro, como lo conocemos en papel? Esta es una discusión permanente, ¿no? Yo creo que la tecnología está propiciando un cambio de civilización, sin duda, pero yo soy un amante de los libros, como cualquiera que se dedica a esto. Necesito tocar los libros, necesito oler los libros, necesito subrayarlos. Yo creo que el libro no va a morir. El libro es tan básico como un salero en una casa, ¿no? Así es que le auguramos buen futuro y larga vida. Yo creo que sí, yo creo que las dos cosas pueden coexistir perfectamente. ¿Qué estás leyendo ahora? Estoy leyendo a un magnífico escritor colombiano que se llama Tomás González, que descubrí, por cierto, conversando con unos amigos con quienes estudié en Texas. Se llama, la novela de Tomás González se llama La luz difícil. ¿Lees por trabajo o lees por pasión? Las dos cosas, ¿no? Cada vez más, a veces el trabajo no me permite leer por placer. Por el disfrute, ¿no?, de hacerlo nada más. Pero cuando se hace un trabajo que a uno le gusta, finalmente lo acabas disfrutando. Así es. Gracias, así es, César. Hemos hablado con un escritor, con alguien que está difundiendo la cultura latinoamericana en los Estados Unidos, y esperemos que esta línea de dar a conocer a los escritores latinoamericanos en los Estados Unidos continúe. Alguien decía que si se triunfa en los Estados Unidos, pues ya la cosa está hecha, ¿no? Así es que hay que buscar que más gente como César siga con esta tarea. Gracias. Gracias a ti. Continuamos con ustedes luego de una pausa.